Muchas gracias por avisarme, ¿eh? Bueno, entonces como les decía, en la clase pasada empezamos a ver las soluciones de la ecuación de Dirac y en particular empezamos con el caso en reposo, ¿sí? Y lo que vimos es que de manera trivial encontramos 4 soluciones que son linealmente independientes para describir una partícula libre, y que esas 4 ecuaciones estaban degeneradas. Había 2 soluciones con energía positiva y 2 soluciones con energía negativa, ¿sí? Y después tratamos de generalizar y obtener las soluciones en el caso general, o sea, el caso en el que P es distinto de 0. A ver, espérenme un segundín. Muy bien, entonces, en el caso en general, cuando P es distinto de 0, también tenemos 4 soluciones linealmente independientes con el mismo tipo de generación, pero había cosas un poco más generales. Lo que vimos es que en el caso no relativista, o sea, si uno agarra las soluciones de la ecuación de Dirac y toma el límite no relativista, las soluciones que están degeneradas con energía positiva y con energía negativa se desacoplan en cierto sentido. Y eso es porque un par de soluciones son de orden 1, y cuando eso ocurre, las otras dos componentes son de orden B sobre C, que en el caso no relativista uno las puede despreciar. Entonces vimos que en el caso no relativista, las soluciones que están degeneradas se desacoplan entre sí, y uno tiene un resultado que es análogo al de Schrödinger, pero con un grado de libertad adicional, porque justamente esa degeneración se da para el caso en que uno tiene soluciones donde aparece un vector de dos componentes, 1, 0 o 0, 1, ¿sí? Que es completamente análogo a lo que nosotros habíamos visto con el spin. Las soluciones con energía positiva, que vimos que uno las puede utilizar para describir partículas, de repente le aparece el spin como grado de libertad adicional, y lo mismo ocurre para las soluciones de energía negativa que uno utiliza para describir a las antipartículas, también con spin. Otra cosa interesante que vimos es que uno necesita incorporar al menos un operador más para obtener un conjunto completo de observables que conmutan, porque como el hamiltoniano de Dirac es lineal en P, H con P conmutan, y uno tiene una base común de autoestados y tiene degeneración en la energía. Entonces, para romper esa degeneración, uno necesita incorporar un nuevo operador, y lo que vemos es que para el caso en reposo, el operador, el operador de spin, esa matriz sigma, que no es ni más ni menos que las matrices de Pauli, pero extendidas a 4 dimensiones, o en bloques de 4 dimensiones, eran un operador que nos permitía discriminar entre el estado 1, 0 y el 0, 1, justamente, es la proyección de spin, pero que en el caso más general de P distinto de 0, P en general, el operador que nos permitía completar este conjunto de operadores era el operador que llamamos helicidad, que no era ni más ni menos que la proyección del spin, pero en la dirección de movimiento. Era sigma vector P versor, ¿sí? Bien. Otra cosa que hicimos en la clase pasada, con 2 objetivos, o 3. Uno es hacer alguna cuenta y para que uno adquiera cierta familiaridad con la ecuación de Dirac. Otro es mostrarles que la mecánica cuántica no relativista, en el caso de partículas que interactúan con el campo electromagnético, tenía un pequeño problema, que es que había un factor 2 en la interacción con el campo magnético que no se explicaba en cuántica no relativista, y que si uno utiliza la ecuación de Dirac y toma el límite no relativista, soluciona ese problema. O sea que la ecuación de Dirac soluciona problemas que la cuántica no relativista tenía. Y hablamos en particular de lo que era el factor giromagnético, ¿sí? Entonces, el tema de la clase de hoy es ir un pasito más allá para tratar de entender la
el tipo de física nueva que puede llegar a traer esta ecuación de Dirac. Lo primero que vamos a ver es una interpretación que yo llamo, o que en la literatura figura como lo que se llama el mar de Dirac, que es una interpretación que se dio en el momento en el que Dirac propuso su ecuación, que fue antes del descubrimiento de las antipartículas. Recuerden que la ecuación de Dirac es del año 1927 y el positrón se descubrió en el año 1931. O sea, la primera antipartícula experimentalmente observada fue posterior a la ecuación de Dirac. Entonces, nadie pensaba en aquella época en términos de antipartículas. Y entonces, habría que hacer una interpretación o estaría bueno ponerse en la cabeza de la gente en aquel momento para ver cómo interpretaba estas soluciones de energía negativa si no sabían lo que era una antipartícula. Y luego de eso o el grueso de la clase va a estar dedicada a ver un ejemplo concreto de aplicar la ecuación de Dirac a un problema sencillo, ¿sí? Y ver qué física surge, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a hablar muy brevemente sobre qué es esto del mar de Dirac. Entonces, como les comenté, la ecuación de Dirac se publicó en el año 1927, y en aquel momento no se conocía que era una antipartícula, o por lo menos no experimentalmente, entonces era importante o era necesario interpretar qué eran las soluciones con energía negativa, ¿sí? Sin saber que pueden corresponder a antipartículas. Entonces Dirac propuso la idea de lo que se llama el mar de Dirac, para tratar de interpretar qué son las soluciones con energía negativa. Entonces lo que propone es que si el grafiquito este que está acá a la izquierda, abajo a la izquierda, es el eje de energías, ¿no? Desde cero, mc cuadrado es la masa en reposo, la energía necesaria para tener una partícula en reposo, y hacia arriba son los estados de energía de una partícula con cierta energía cinética, por encima de su masa. Las soluciones con energía negativa son la reflexión especular de la parte de arriba de este eje, ¿no? Entonces tendré una energía menos mc cuadrado y después estados hacia abajo. Entonces lo que dice Dirac es que todos los estados con energía negativa uno los puede pensar como que están ocupados por electrones. Y que eso es el vacío. O sea, según él, bueno, según esta interpretación, uno puede pensar que que en el vacío, todos los estados de energía negativa están ocupados con electrones, ¿sí? Y entonces uno de alguna manera recupera la noción del estado fundamental, porque entonces si uno trae un nuevo electrón a este espectro de energía, solo lo puede acomodar en la rama de energías positivas y tiene un mínimo de energía. Por principio de exclusión de Pauli no puede decaer a los estados de abajo porque están todos ocupados. Entonces, si uno a este estado que llamémoslo el vacío es este mar de Dirac, le entregase suficiente energía, por ejemplo, lo irradio con un fotón, ¿sí? Ese fotón, eventualmente, creo que discutimos en algunos casos que un fotón puede decaer en un par partícula-antipartícula, en un par electrón-positrón. ¿Cómo sería esta idea de que un electrón, o sea, energía, si la energía es suficiente, uno puede crear materia en igual cantidad de partículas como antipartículas, de modo tal de conservar todas las magnitudes físicas, ¿no? Si una partícula tiene una carga y su antipartícula tiene la misma carga, entonces si uno crea partículas y antipartículas en igual cantidad, todas las magnitudes físicas están conservadas, ¿sí? Entonces, si un fotón entregase suficiente energía al vacío, si la energía de ese fotón fuese más grande que 2mc cuadrado, ¿no? Que la diferencia de energías entre los valores de masa, entonces yo podría promover una partícula de la rama de energía negativa por encima de esta barrera, como si fuese un band gap, si quieren, ¿no? Como si uno tuviese electrones de valencia y los promueve a electrones de conducción en términos de física del estado sólido. Entonces, si ese fotón tuviese suficiente energía, o sea, una energía mayor que 2mc cuadrado, un electrón de esta rama
de energía negativa podría promoverse a la rama de arriba, y tendría el caso que tengo en el dibujito de la derecha, en el que el electrón que estaba en esta rama de energía negativa desaparece y tengo un agujero de electrón, y ese electrón pasó a la rama positiva, como consecuencia de haber absorbido el vacío la energía de este fotón. Entonces, luego de la interacción de este fotón con el vacío, uno tiene un electrón con energía positiva y con cierta energía cinética, tiene una partícula que antes no había. Y ahora uno puede interpretar el agujero de electrón como un positrón, como si la ausencia de una carga eléctrica la puedo pensar como una presencia de carga eléctrica con el signo opuesto. La ausencia de un spin para arriba, por ejemplo, lo puedo interpretar como la presencia de un spin para abajo. Entonces, la ausencia de todo lo que había ocupado en la rama negativa lo puedo interpretar como la presencia de un objeto con todos los números cuánticos y sus atributos al revés. Entonces ese fotón absorbido se transformó en un par partícula-antipartícula. Ahora nosotros, o ahora por ahí les puede resultar más natural o menos antiintuitivo esta noción de partícula-antipartícula, pero pensado en la mente de la gente previa al descubrimiento de antipartículas, es una idea que permite con los dedos entender qué es lo que ocurre cuando uno excita el vacío. Si uno le entrega suficiente energía, promueve entonces partículas de la rama de energías negativas, que está completamente llena, y aparece entonces una partícula con una cierta energía. ¿Sí? Esto es una interpretación pictórica, no les estoy demostrando absolutamente nada, sino que les estoy mostrando una idea que había en aquel momento, que es una idea equivocada en cierto sentido, lo vamos a ver más adelante, y el por qué, aunque la noción de mar de Dirac queda asociada, pero con otra interpretación. Lo interesante es que uno puede pensar que el vacío no es una cosa que está desprovista de todo, sino que uno puede pensar que en el vacío conviven ciertas posibilidades de extraer partículas provistas ciertas condiciones, ¿no? Provisto que la energía que yo le entregue al vacío sea suficiente para generar partículas por encima de su masa. ¿Sí? Eh, bueno, muy bien, era simplemente un comentario lo que les acabo de decir, para dejarlos pensando un poco respecto a cómo podría uno interpretar en la mente de alguien de la década del 20 la ecuación de Dirac. Entonces, la idea de la clase de hoy es ver cómo utilizar la ecuación de Dirac, pero ahora en el caso relativista. La clase pasada vimos casos no relativistas, ¿no? Para las soluciones de la ecuación de Dirac y, por ejemplo, para el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, que es un hamiltoniano no relativista. Entonces, a diferencia de lo que vimos la clase pasada, que eran ejemplos de física no relativista, hoy queremos ver un ejemplo, aunque sea, de cómo utilizar la ecuación de Dirac en el caso relativista. Muy bien. Lo interesante de remarcar de la clase pasada es que en el caso en límite no relativista, vuelvo a enfatizar, mostramos que las soluciones con energía positiva que uno utiliza para partículas, y las soluciones con energía negativa que uno utiliza para las antipartículas, vimos que se desacoplaban, que eran sus espacios completamente disjuntos. Es como que a bajas energías, en el caso no relativista, las partículas y las antipartículas viven en mundos separados, no se enteran de qué están las otras. Hoy vamos como les comenté, a ver la situación opuesta, el caso en el que las componentes B sobre C no son despreciables, y entonces las soluciones con energía positiva y negativa están entrelazadas de alguna manera, y uno necesita a todas esas cuatro soluciones para describir un problema. ¿Sí? Entonces, el ejemplo concreto que vamos a ver es el caso de un escalón de potencial, que es el primer ejemplo que a uno se le ocurriría para describir un problema en mecánica, ¿no? O sea, el caso trivial es una partícula en reposo, una partícula en reposo, o una partícula libre, una partícula con cierto momento, sin ningún potencial. El siguiente grado de complejidad
es incorporar un salto en el potencial, ¿no? Que el potencial sea constante, pero que pegue un salto, eso sería lo más trivial. A eso lo llamamos un escalón de potencial. Y fue lo primero que vieron ustedes también que en mecánica clásica y en mecánica cuántica, donde uno aplica la ecuación de Schrödinger por un escalón de potencial y ve lo que es el efecto túnel, y física nueva que aparece en ese ejemplo tan sencillo de un escalón de potencial. Entonces, pensemos que vamos a tener un flujo de electrones, o sea, partículas con energía positiva, que inciden sobre un escalón, ¿sí? Entonces, en mecánica clásica ustedes vieron que estas partículas no pueden atravesar el escalón, o sea, si el potencial es mayor que la energía de las propias partículas, entonces esas partículas quedan confinadas, ¿sí? Entonces, en mecánica clásica, si uno se encuentra con una pared, uno solo puede rebotar. En cuántica no relativista, si uno se las cuenta, se da cuenta que que la probabilidad, o sea, la función de onda, eh, eh, penetra en la barrera, ¿sí? Con un decaimiento exponencial, o sea, la densidad de probabilidad decae exponencialmente, pero no es nula. O sea que existe una probabilidad de que una partícula atraviese una barrera de potencial en mecánica cuántica. Y eso uno lo llama efecto túnel, y es medio sorprendente cuando uno lo ve por primera vez, y tiene que ver con justamente el tipo nuevo de física que surge en esa teoría, en la mecánica cuántica. La pregunta es, ¿qué pasa entonces si el escalón de potencial es interesante en mecánica clásica y trae ideas nuevas en cuántica no relativista? ¿Qué pasará con un escalón de potencial en el caso de la cuántica relativista? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese problema, vamos a considerar un escalón de potencial. Entonces vamos a pensar que viene una partícula con energía positiva, este es el eje Y, es la energía. Entonces viene una partícula con una cierta energía y se encuentra en cero con un escalón de potencial. La energía potencial es cero, una partícula libre, y cuando en el eje Z vamos a pensar en una sola dirección, por simplicidad, en Z igual a cero se prende un potencial que tiene un cierto valor B0. ¿Sí? Entonces pensemos que inicialmente la partícula que incide desde la izquierda es una partícula que tiene spin-up. Por simplicidad, o sea, sé que es una partícula con spin, vamos a elegir la solución de Dirac que corresponde a una partícula con energía positiva y con spin up. O directamente, si no quieren decir eso, agarro la solución psi1 que encontramos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, esta función de onda psi1 es lo que describe el estado inicial, la partícula incidente sobre este escalón. ¿Sí? Entonces, eh, pongamos que esa partícula tiene un impulso k, por darle un valor, en la dirección z. O sea, por una cuestión de simplicidad, en vez de utilizar las 3 dimensiones, puedo alinear mi sistema para estar en consonancia con la dirección de movimiento de mi partícula. Entonces, pensemos que el movimiento, la cantidad de movimiento P es un cierto valor fijo K en la dirección Z. ¿Sí? Vamos a pensar que es una partícula con spin-up, o sea, de las dos soluciones con energía positiva, agarro aquella que tiene a los vectores 1, 0 en lugar del 0, 1. Vamos a pensar que estamos en el estado estacionario, ¿no? O sea, que de alguna manera las cosas fluctúan en t, pero fluctúan y en promedio yo puedo olvidarme la dependencia temporal. ¿Sí? Y por simplicidad voy a escribir las cosas en un sistema de unidades en el que las constantes c y h valgan 1, de modo tal de no tener que arrastrar las constantes de Planck y la velocidad de la luz. Entonces, este término de este espinor, ¿sí? El término sigma por P, que aparece C por sigma P sobre E más mc cuadrado, veamos qué es sigma por P en este caso especial. Entonces, sigma, si pienso que el momento solo está en la dirección z, entonces voy a agarrar la sigma z, porque recuerden que esto es sigma por P, el vector sigma es el vector de matrices de Pauli, multiplicado por el vector momento angular. ¿Sí? Ahora el momento angular solo es en z, entonces este producto escalar solo va a contemplar sigma z por pz. La sigma z es esta matriz, y el momento en z estoy diciendo que es k, ¿sí? Entonces
este factor sigma por P no es ni más ni menos que K, que vale K para la componente 3 y 0 para la componente 4. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, esta solución de la ecuación de Dirac general que vimos la clase pasada se transforma en E a la I k z, la dependencia temporal, como les comenté, la estamos perfectamente obviando, por el vector 1, 0, k sobre E más m, 0. ¿No? Las constantes, recuerden que las puse todas a 1. ¿Sí? De la misma manera que en cuántica no relativista, ustedes vieron que para resolver el problema en un escalón uno propone una función de onda, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es considerar un paquete de ondas, ¿no? Porque uno tiene el principio de incertidumbre, ¿no? O sea, la partícula tiene que estar localizada en el espacio, pero con un cierto rango de incerteza, y uno eso lo hace utilizando un paquete de ondas. O sea, una superposición lineal de infinitas ondas que todas tienen la misma forma funcional con un K, o sea, con un impulso que es ligeramente distinto y que uno lo integra, ¿no? Eh, esa misma disquisición que cuando uno hace el problema en cuántica no relativista, dice, bueno, después lo que tengo que hacer es integrar un paquete de ondas, y las conclusiones físicas son las mismas, vamos a hacerlo acá, no voy a hacer las cuentas con un paquete de ondas, sino con una onda del espectro que compone ese paquete. Y la física sigue, las conclusiones que saquemos van a ser completamente análogas. ¿Está bien? Entonces, este espinor de Dirac es el que va a describir a mi partícula incidente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la onda reflejada, o sea, cuando mi partícula incide sobre el escalón, pueden ocurrir de la misma manera que ocurría en cuántica no relativista, esa onda puede hacer dos cosas. Se puede reflejar o se puede transmitir. Entonces, para la onda reflejada, también vamos a tener, la onda reflejada vive en el mismo espacio con las mismas restricciones. Son partículas libres, el potencial del lado reflejado es el mismo que el incidente, el espacio físico. Entonces el potencial es el mismo. Entonces la función de onda va a ser, la descripción de la onda reflejada va a tener la misma pinta, ¿no? O sea, va a ser proporcional a E a la I k z, con la diferencia que ahora K es el impulso es el mismo, ¿no? Porque si la energía en la región izquierda de este potencial es la misma, la onda reflejada va a tener que tener en módulo el mismo impulso, pero en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, si la onda incidente tiene factor en esta fase E a la I k z, la onda reflejada tiene el mismo K, pero en la dirección opuesta, es E a la menos I k z, ¿sí? Que es lo que escribimos acá. Y la parte espinorial es la misma que escribí en el slide anterior, el 1, 0, K sobre E más M0, con la diferencia que ahora K es menos K porque la partícula en vez de ir en un sentido, va en el sentido opuesto, pero con el mismo impulso, porque rebotó. ¿Sí? Y pongo un factor a determinar, una constante, una amplitud A. ¿Sí? Ahora, esto representa a una onda reflejada en la misma región del espacio, pero con spin up, ¿sí? Porque estoy eligiendo la misma estructura espinorial que elegí para mi partícula incidente. Pero a priori yo no sé si quizás una partícula con un cierto spin, cuando choca con la barrera y se refleja, eventualmente el spin se puede invertir, no lo sé. ¿Sí? Entonces a priori, como no lo sé, pongo como solución también a mi onda reflejada a la misma fase, el E a la menos I k z, pero la parte espinorial pongo aquella que corresponde a aquello que tiene spin para abajo. ¿Sí? Entonces es 0, 1, 0, K, E más M. Recuerden que acá hay un cambio de signo. ¿Está bien? Y con un factor a determinar. Entonces A y B serán numeritos que tendré que determinar de alguna manera, imponiendo alguna condición de contorno. Entonces esta es mi descripción general de cómo es la onda reflejada. Y ahora tendría que, perdón, a ver si hay una pregunta. El tiempo no juega ningún rol porque estamos viendo el caso estacionario, de la misma manera que
que en teórica 2, cuando resolvían un escalón de potencial, el factor tiempo lo escaleaban, ¿sí? Muy bien. Entonces, pensemos ahora con la onda transmitida. Ya tenemos la onda incidente, la onda reflejada, queremos ver la onda transmitida. La onda transmitida, en esta región del espacio, ahora se prendió el potencial y tengo que dar cuenta de eso. O sea, ahora la energía de la partícula no es E, sino que es E menos B, ¿sí? Entonces, la relación de dispersión relativista, E cuadrado igual a P cuadrado más M cuadrado, me va a permitir inferir cuál va a ser el impulso que va a tener la partícula transmitida como consecuencia de estar dentro de la barrera de potencial V, ¿sí? Entonces, si despejan de la relación de dispersión, si llamo Q al impulso que lleva la partícula en la región transmitida, ¿sí? Entonces Q cuadrado más M cuadrado es la energía, pero ahora la energía es E menos el potencial al cuadrado, ¿sí? Entonces, la relación de dispersión relativista me permite a mí inferir, dadas los datos del problema, o sea, cuál es la energía de la partícula incidente y cuál es la altura del escalón de potencial, me permite inferir cuál va a ser el impulso de la partícula en la región dentro de la barrera, la partícula transmitida, ¿sí? Ahora que sé cuál es el impulso de esa partícula, lo que tendría que hacer es escribir cuáles serían cuál sería el espinor de Dirac, la solución de la ecuación de Dirac para la partícula transmitida. Entonces, para la partícula transmitida, voy a pensar que la partícula transmitida va en la misma dirección que la partícula incidente. Bien, la partícula incidente atraviesa el potencial, va en la misma dirección. O sea que el impulso tiene el mismo signo, la misma dirección que la partícula incidente. Entonces, en este caso es positiva. Por eso el factor E a la I P por X, en este caso, es E a la I Q por Z positivo, ¿sí? De la misma manera que la onda incidente. Ahora, la parte espinorial, ¿sí? Puede ser que la partícula transmitida tenga spin-up, entonces elijo una solución con spin-up, o spin-down, y elijo la otra solución, ¿sí? Y ahora fíjense que para el caso de spin-up, el espinor de Dirac era 1, 0, el impulso, que ahora es Q, sobre la energía más la masa, pero la energía ahora es E menos B, más la masa, y de manera análoga el otro espinor de Dirac. O sea, lo único que hice fue simplemente reemplazar el impulso de la energía en cada una de las soluciones, con spin-up y con spin-down. Y estos factores C y D son los coeficientes que tendré que determinar, que me dicen cuál es la amplitud relativa de estas funciones de onda. Entonces, lo que hice fue simplemente es mirar con un poquito de cuidado cómo tengo que presentar, dada la información del problema, cómo escribir la solución de la ecuación de Dirac en cada una de las regiones. Pensando que tengo una onda que incide y que cuando llega al escalón de potencial puedo hacer dos cosas, o se transmite o se refleja. Lo que hicimos fue considerar el caso más general, que es decir, bueno, tengo dos posibles soluciones, dada la energía, y elijo la AM, una combinación lineal de todos los posibles casos, ¿sí? Spin-up o spin-down. Entonces, ahora que tengo las funciones de onda en cada región, lo que tenemos que pensar es qué hacer con eso, qué condición de contorno podemos imponer para poder avanzar en la solución de este problema. En la región del espacio, antes de la barrera, o sea, cuando z es negativo, o sea, desde z0 para un lado, la función de onda que tengo es la incidente y la reflejada. Mientras que para z mayores que 0, la única función de onda que tengo es la transmitida, ¿sí? Entonces, ya sé muy bien cuál es mi función de onda en toda la región del espacio. Y recuerden que hace dos clases vimos que la ecuación de Dirac satisface una ecuación de continuidad para la psi, ¿sí? Satisface una ecuación de continuidad donde en esa ecuación de continuidad aparece una ρ que era psi daga por psi, ¿sí? Que es completamente análogo a lo que pasaba con Schrödinger. O sea que esta psi es una densidad de probabilidad y se conserva, ¿sí? Entonces, para que eso ocurra, la psi, de la misma manera que en cuántica relativista, tiene que ser una función continua en el espacio, ¿sí?
Entonces, en particular, en z igual 0, estas funciones tienen que valer lo mismo. La psi incidente en 0 más la psi reflejada en 0 tienen que valer lo mismo que la psi transmitida en 0. Porque la ecuación de Dirac satisface una ecuación de continuidad para la ρ, que es la densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es, las funciones de onda que escribimos en el slide anterior, las igualo, ¿no? Igualo en z igual a 0, la incidente más la reflejada tiene que ser igual a la transmitida. ¿Sí? Entonces la onda incidente era 1, 0, k sobre e más m0. La onda reflejada tenía estos coeficientes a y b, y consideramos el caso con spin up y spin down, porque no sabemos si el spin hace un flip o no. Y en la región z mayor que 0 solo tengo la onda transmitida y escribo cuál es la onda transmitida en z igual a 0, entonces las exponenciales mueren. ¿Sí? Entonces lo que tengo es, escribiendo cómo son las soluciones de la ecuación de Dirac en este problema concreto, e imponiendo las condiciones de contorno de que la psi tiene que ser continua, llegué a un sistema de ecuaciones que es el que tengo acá, ¿no? Fíjense que son 4 ecuaciones, ¿no? Porque estos son igualdades entre vectores, ¿sí? Entonces, uno puede transformar esta igualdad en un sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, del lado derecho tengo 1 más a, este término para el coeficiente, para el primer elemento de este vector de 4 componentes vale 0. Entonces, del lado de la izquierda, para el primer rengloncito tengo 1 más a, y del otro lado tengo c. Y así sucesivamente, ¿no? Y llegan a un sistema de ecuaciones como el que tenemos acá. Entonces, de la resolución de este sistema de ecuaciones, uno va a tener información de qué es lo que le pasa al sistema. O sea, de acá en adelante, de la misma manera que en cuántica, cuando uno resuelve estos problemas, de repente se mete en la cuestión formal de resolver un sistema de ecuaciones, no hay que perder noción de que lo que estamos haciendo son cuentas que al final tenemos que interpretar qué es lo que nos dicen del problema. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo solucionar este sistema de ecuaciones? En esta ecuación uno puede, en esta tercera ecuación, lo puedo escribir como, puedo pasar todo este factor k sobre e más m, porque recuerden que k es el impulso, que es dato, ¿sí? E es la energía de la partícula incidente, que es dato, la masa de la partícula es dato, y las que son incógnitas acá son los coeficientes a, b, c y d, que son los que me dicen cuál es la amplitud relativa de las distintas funciones que utilizamos para escribir el problema. Entonces, de esta tercera ecuación yo puedo escribir que 1 menos a es c por un numerito que depende de todos los datos del problema, ¿no? Entonces, si paso este k sobre e más m dividiendo al otro lado y a todo lo que me queda multiplicándose lo llamo r, entonces si r es pues, una combinación de los datos del problema, entonces la tercera ecuación se resuelve un poquitito más sencilla, y esta ecuación, la cuarta, solo se puede satisfacer si b y d ambos son 0, dados los datos del problema. ¿Sí? Entonces, la cuarta ecuación lo que me dice es que b y d tienen que valer 0, analíticamente, y eso es lo que me dice quiénes eran b y d. B y d, b era el coeficiente que acompañaba la función de onda reflejada con spin down. O sea que no hay cosas con spin down. Y C era B y D, perdón. D era el coeficiente que acompañaba la función de onda transmitida con spin down. O sea que B y D sean 0, lo que me está diciendo es que no hay ningún flip del spin. Que si viene una partícula con spin up, se refleja con el mismo spin y se transmite con el mismo spin. El spin no se invierte en ningún caso, ni en el transmitido ni en el reflejado. Esa es la conclusión de esta última ecuación. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que tengo son estas dos ecuaciones, ¿sí? Que tengo que resolver. Es un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Si a alguien le interesa, la solución de este sistema de ecuaciones en términos de los datos del problema, o sea, es un problema de un sistema de ecuaciones acoplado y hay que resolverlo, y la solución es esta. B vale 0, D vale 0, C vale esto y A vale esto en términos de los datos del problema, ¿sí? De la energía y de los impulsos y de la masa de la partícula. ¿Sí? Ahora, me interesaría ver si podemos resolver este problema
Pero ahora, en vez de utilizar la función de onda y ver componente a componente de esos espinores de Dirac, de esos vectores de 4 componentes que la clase pasada ya empezamos a llamar espinor, y a partir de ahora le voy a decir espinor siempre. Entonces, en vez de pensar en términos de los espinores de Dirac y resolver componente a componente, quizás podemos pensar en términos de corrientes, de manera análoga a lo que uno hacía en cuántica no relativista. Entonces, recordemos que era la corriente de Dirac. Hace 2 clases vimos que la ecuación de Dirac satisface una ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad de ρ a dt más la divergencia de j igual a 0, donde uno podía escribir a esa j como psi daga alfa psi, ¿no? Donde alfa ya lo habíamos definido, era un vector, eran 3 matrices de 4×4. Y esta psi es un vector de 4 componentes. Y habíamos visto que la corriente de Dirac uno las podría escribir de esta manera, ¿sí? Ahora, como la corriente satisface una ecuación de continuidad, la corriente incidente, o sea, todo lo que viene, tiene que ser igual a todo aquello en lo que se separa, ¿no? Se bifurca en una J transmitida y en una J reflejada. Entonces, la J transmitida más la reflejada es lo que sale de la interfase, tiene que ser igual a lo que le llegó a esa interfase, ¿no? Entonces, como la corriente satisface una ecuación de continuidad, la corriente incidente tiene que ser igual a la transmitida más la reflejada. Muy bien, en este caso particular, solo nos interesa la componente z, o sea, este alfa es alfa x, alfa y, alfa z, solo nos interesa el alfa z, digamos. Entonces la j en este caso es psi daga, la matriz alfa que corresponde a la componente z por la psi, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos la psi, que ya las escribimos explícitamente, uno podría tratar de encontrar cuál es la J incidente, la J transmitida y la J reflejada. Entonces veamos cómo se escribe la J incidente, la corriente incidente. Entonces, según la definición, la corriente incidente es la psi daga incidente, la matriz alfa z, por la psi incidente. Pero la psi incidente ya les habíamos escrito, era este vector 1, 0, k es e más m0, ¿sí? Y traspuesto y conjugado es simplemente la misma cosa traspuesta, ¿sí? La sigma z ustedes ya la conocen, la matriz de Pauli, la matriz sigma z de Pauli. Entonces esto es un producto matricial, ¿sí? Si uno hace la cuenta, el producto de esta matriz por este vector me da un vector columna, que multiplicado por este vector fila me da un coeficiente escalar. Entonces la corriente incidente me da un escalar, y si hacen esta cuenta matricial les da 2k sobre e más m, ¿sí? Operando de la misma manera, vamos a escribir seguramente en el slide siguiente cuál es la J transmitida y la J reflejada. Bueno, nada, directamente, si ustedes pueden hacer la cuenta, lo único que cambia es quién es esta psi, o sea, para la J reflejada van a tener que poner la psi reflejada, para la J transmitida van a tener que poner la psi transmitida y hacer la misma cuenta matricial. Le pongo acá los resultados directamente, ¿sí? Entonces la J incidente es lo que vimos en el slide anterior, 2k sobre e más m. La J reflejada tiene esta expresión, y la J transmitida tiene esta expresión, que fíjense que depende de quiénes son estos coeficientes A y C que tenemos que determinar, ¿sí? Ahora, exigir que la corriente se conserve en z igual a 0 significa que la J incidente es igual a la suma de la J transmitida más la J reflejada. Y eso es lo que escribimos aquí. La J incidente es igual a la suma de la transmitida más la reflejada, ¿sí? Ahora, si uno hace un poquito de álgebra, se retuerce un cachito, esto lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Si uno despeja, pues fíjense que este primer término del lado de la derecha lo puedo pasar al otro lado y sacar factor común k sobre e más m, y después pasarlo dividiendo al otro lado. Bueno, despejan, ¿sí? Y fíjense que puedo escribir 1 menos a cuadrado en términos de algo que depende solo de los parámetros, de los datos del problema, la energía y los momentos, y este coeficiente c. O sea, 1 menos a cuadrado nos quedó c cuadrado por r. Esa es la condición que hay entre a y c, ¿sí? Porque recuerden que r es
es conocido porque depende solo de los datos del problema que son dados. Entonces, pensando en términos de conservación de la corriente, uno llega a una ecuación que es la solución del problema, que es la misma condición que habíamos llegado antes, ¿no? Fíjense que antes habíamos tenido que 1 más A es C y 1 menos A es C por R. El producto de estas dos cosas es lo que acabamos de encontrar. 1 menos A al cuadrado es C cuadrado por R, que es lo mismo a lo que llegamos acá. 1 menos A cuadrado es C cuadrado por R. O sea que obtuvimos la misma solución, ¿sí? Y digo que esta es la solución porque, dado un valor para A, ya sé cuánto tiene que valer C. Entonces, si doy un valor para A, sé cuánto vale C, ya tengo la función de onda o el espinor de Dirac para todo el espacio. Entonces, ya tengo la solución, ¿sí? Uno podría ir un poquito más y de manera análoga a lo que ven en Física 2 y en Teórica 2, uno puede pensar en términos de coeficientes de transmisión y de reflexión. Que uno definía estos coeficientes como cocientes de cuál es la fracción de la corriente incidente que se transmite y cuál es la fracción de la corriente incidente que se refleja, pensando o teniendo en cuenta que la corriente se conserva, ¿sí? Entonces uno puede definir una coeficiente de transmisión como el cociente de la J transmitida dividido la J incidente. De manera completamente análoga a lo que hacen con ondas en Física 2 y con lo que hicieron con ondas de probabilidad en Física Teórica 2. El coeficiente de reflexión, entonces, uno lo define como el cociente entre la corriente reflejada dividido la corriente incidente, ¿sí? Y como la corriente se conserva, la suma de T más R me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, como las J ya las acabamos de escribir un par de slides atrás, ¿sí? La J transmitida, la J incidente y la J reflejada, las tenemos analíticamente expresadas en términos de, acá están, en términos de los datos del problema y estos coeficientes A y C para los cuales ya sabemos cuál es la relación entre ellos. O sea, ya sabemos quién es cada corriente. Entonces, dado que tenemos estas corrientes, podemos calcular esos coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? Si hacemos las cuentas, el coeficiente de transmisión me queda esta expresión y el coeficiente de reflexión me queda esta expresión, ¿sí? Recuerden que R, este factor R, es un número que depende de los datos del problema. Depende del cociente del impulso Q dividido el impulso K, donde Q era el impulso del espinor de Dirac en la barrera, o en Z mayor que 0, y K era el impulso de la partícula incidente. Y E era la energía de la partícula incidente, y B era la altura del potencial, del escalón. Entonces, R es un factor que depende de los datos del problema. Entonces, a los efectos de lo que estamos pensando, es un dato conocido. Entonces, el coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión son datos conocidos, ¿sí? Ustedes pueden verificar claramente que la suma de T más R da 1, ¿sí? Si suman T más R, les va a dar 1 como tiene que ser, y eso es lo que me está diciendo que la corriente se está conservando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora que tenemos estos coeficientes de reflexión y transmisión, uno puede tratar de interpretar el resultado, ¿sí? Para este caso del escalón de potencial. Entonces vamos a analizar dos casos. Pensemos primero el caso en el que el escalón de potencial, o sea, el potencial V, es más chico que la suma de la energía que trae la partícula más su masa, ¿sí? Y a esto le voy a llamar el caso de donde el potencial es un potencial de bajas energías, donde la interacción del potencial con mi partícula, o con lo que describa el espinor de Dirac, el potencial es pequeño relativo con la energía de mi sistema. Eso le voy a llamar bajas energías. Y después vamos a ver el caso en el que la barrera de potencial es muy grande en comparación a la energía que trae la partícula, ¿sí? O sea, si V es más grande que E más M, a eso le voy a llamar el régimen de altas energías, donde la interacción V
es más grande alto respecto de E más M. ¿Sí? Entonces, recordemos que, según el slide anterior, el coeficiente de transmisión tenía esta pinta, el coeficiente de reflexión tenía esta pinta, y quién es Q y quién es R, ¿no? Q era el impulso en la barrera, en la región dentro de la barrera, y R era este factor que depende de los datos del problema, ¿no? Entonces consideremos el primer caso, el caso que llamé de bajas energías, el caso en el que el escándalo de potencial es relativamente pequeño, donde comparado con qué es, comparado con la energía total de la partícula. Entonces, si B es más chico que E más M, y uno mira quién es Q, por ejemplo, o quién es R en particular, ¿sí? Si B es más chico que E más M, entonces este denominador es positivo, ¿sí? Y es más chiquitito que el numerador, ¿sí? Entonces R es positivo, y si R es positivo, entonces el coeficiente de transmisión es positivo también, ¿sí? Y si R es positivo, el numerador si R chiquitita es positivo, el numerador del coeficiente de reflexión es más chico que su denominador, y entonces R es una magnitud que es definida positiva, pero además más chica que 1. Entonces, en el caso que el potencial sea más chico que más M, por cómo son los datos del problema, el coeficiente de transmisión es positivo y el coeficiente de reflexión es un número entre 0 y 1, también positivo, más chico que 1. Y la suma de ambos, recordemos que da 1. ¿Sí? O sea que lo que me está diciendo esto es que el coeficiente de reflexión es más chico que 1, pero positivo, y lo que me queda para llegar a 1 es el coeficiente de transmisión. O sea que algo se refleja y algo se transmite. Y de todo lo incidente, una fracción se refleja, una fracción se transmite, y la suma de ambos da 1. ¿Sí? Por otro lado, si uno mira quién es Q, ¿sí? Si V es más chico que más M, entonces esta raíz cuadrada es un número imaginario, o sea, Q es un número imaginario puro, y como el factor exponencial de la solución de Dirac dentro de la barrera era E a la I Q por Z, ¿sí? Si Q es imaginario, lo que me está diciendo es que E a la I Q por Z es un real, entonces el decaimiento es exponencial dentro de la barrera. O sea, en la región Z mayor que 0, el factor exponencial tiene un factor, un exponente real, porque Q es imaginario, entonces la solución en Z mayor que 0 es una exponencial decreciente. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo que uno obtenía en mecánica cuántica no relativista. O sea, bajo este régimen B más chico que más M, la solución que uno tiene es que uno tiene una onda incidente, parte de esa onda se refleja, o sea, vuelve, y parte de la onda se transmite, ¿sí? La suma de los dos coeficientes de transmisión y reflexión son los dos positivos, y la suma da 1, y el impulso dentro de la barrera tiene una solución que es imaginaria, con lo cual la exponencial, la función de onda, decae exponencialmente. ¿Sí? Y esto es lo mismo que el efecto túnel que uno veía en cuántica. ¿Sí? Entonces, el régimen este que yo llamé de bajas energías es lo mismo que uno tiene en mecánica cuántica. Viene un electrón que está representado por una función de onda de Schrödinger, esa función de onda se refleja y parte se transmite, pero la transmisión es exponencial y la reflexión sigue siendo una onda oscilatoria. ¿Está bien? O sea, hasta acá nada nuevo, simplemente utilizando la ecuación de Dirac, las cuentas son un poquitito más, un épsilon más complicadas que en el caso de Schrödinger, y uno obtiene la misma solución. ¿Sí? Ahora veamos el otro caso, el caso en el que B ahora es más grande que E más M, o sea, cuando la interacción es muy grande, ¿sí? Cuando la energía de este escalón de potencial es grande en comparación con la energía de la partícula, la energía relativista, ¿no? E más la masa en reposo. ¿Sí? Si uno hace las cuentas, las cosas son ligeramente al revés. Ahora, R es mayor que 1, ¿no?
y el coeficiente de transmisión es más chico que 0. ¿Sí? Siguen sumando 1, pero ahora el coeficiente de reflexión es mayor que 1 y el coeficiente de transmisión menor que 0, y eso es una cuestión analítica, una observación analítica. Por otro lado, si B es más grande que más M, ahora Q es un número real, entonces el factor exponencial dentro de la barrera no decae exponencialmente, sino que es oscilatorio, es un E a la I Q por Z. Si Q es real, entonces el factor exponencial es oscilatorio dentro de la barrera. Y esto es simplemente una observación analítica del resultado, ¿sí? Ahora uno podría tratar de interpretar qué significa que el coeficiente de reflexión sea más grande que 1. El coeficiente de reflexión era el cociente, la función de onda la corriente reflejada sobre la corriente transmitida, reflejada sobre la incidente. Si ese coeficiente es mayor que 1, lo que me está diciendo es que lo que se refleja en el escalón es más grande que lo que le llegó. Pensemos que me llega un electrón. Si el coeficiente de reflexión es más grande que 1, lo que me está diciendo es que se reflejan 2 electrones, o 3, más de 1, pongamos 2 por poner un ejemplo. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si el potencial es muy grande, me llega una partícula, y en el escalón se reflejan 2. Más aún, del otro lado de la barrera, yo lo que tengo es una partícula con una solución ondulatoria, o sea, lo que tengo es una partícula, no es una onda evanescente, ¿sí? O sea, se transmite, uno lo puede pensar como que llega un electrón, y si la interacción es muy grande, se crea, tengo más electrones que vuelven, y más cosas con energía negativa que se transmiten, ¿no? O sea, tengo una solución con energía positiva, eh, que se refleja, y una solución con energía negativa que se transmite dentro de la barrera. Es como que viene una partícula y se crea un par partícula-antipartícula, y la partícula va para un lado y la antipartícula para el otro, ¿sí? Eso en el caso en el que la energía de interacción sea mucho más alta que la energía de estas partículas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que hice es simplemente, o sea, si lo piensan un instante, lo que hicimos fue cuentas completamente análogas a lo que vieron hace varios años. Lo vieron en Física 2, lo vieron en Teórica 2, las cuentas que acabamos de hacer son las mismas, porque estos coeficientes de transmisión y reflexión tienen exactamente la misma forma funcional de lo que les estoy diciendo que vieron en cursos anteriores. Pero en este caso, dadas las condiciones del problema, si el potencial es suficientemente grande respecto de la masa de una partícula, en este caso puntual, estos coeficientes de reflexión y transmisión analíticamente toman valores que uno tiene que interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué significa que lo que se refleje sea más grande que 1? Lo que me está diciendo es que si viene una cierta cantidad de partículas, se reflejan esas y más. Y además tengo partículas con soluciones al revés dentro de la barrera, y que no es una onda evanescente, son soluciones ondulatorias, son partículas, ¿está bien? Entonces es como que a tener interacciones muy grandes, la ecuación de Dirac permite que la cantidad de partículas que juegan en el problema no sea una magnitud conservada, ¿sí? Si yo tengo algo que represente una partícula, a energías suficientemente altas, el problema es consistente con tener posteriormente, o luego de la interacción, más partículas de las que tenía inicialmente. Entonces, recuerden que en Teórica 2, en casi todos los problemas que ustedes vieron, la cantidad de partículas de un problema era una magnitud conservada, ¿sí? Si uno tenía un electrón en un cierto sistema, ese electrón seguía siendo ese único electrón. Si tenía 2 electrones que se acoplaban de alguna manera, seguía teniendo 2 electrones. O sea, el número de partículas en cuántica no relativista era una magnitud conservada. Mientras que acá estamos viendo que la cantidad de partículas que estoy describiendo no es una magnitud conservada. Dependiendo de la energía del problema, quizás me convenga, o el sistema sea compatible con tener, luego de una interacción, más partículas de las que tenía inicialmente. O sea, la cantidad de materia no es una magnitud conservada. Y si lo piensan en términos de lo que les comenté al principio de la clase, del mar de Dirac,
¿no? De que si uno tiene un fotón, o sea, si uno tiene una interacción con un sistema de muy alta energía, donde ¿qué es muy alto? Tenía que ser suficiente para vencer la barrera de 2mc², ¿sí? Para pasar, por ahí podría ir al dibujito, ¿no? Estoy haciendo una analogía, no es que estoy explicando nada, pero si uno, pensando en el mar de Dirac, interactúa, si la interacción es más grande que 2 veces la masa de una partícula, ¿sí? Y que en el caso, que es estar en un caso relativista, donde la energía es muy grande, entonces uno podría generar, como consecuencia de una interacción, la creación de un par partícula-antipartícula, que sale del mar de Dirac, donde el mar de Dirac lo asociamos al vacío, ¿sí? Entonces, dada una interacción de muy alta energía, donde muy alto es por encima de lo necesario para crear un par de partículas, un par partícula-antipartícula, la energía de interacción eventualmente la puedo transformar en crear materia, ¿sí? Esa es la interpretación de lo que analíticamente acabamos de resolver, ¿sí? Una interpretación posible es la siguiente. Si la interacción es suficientemente fuerte, bueno, lo que les comenté hace un ratito, si la interacción es muy grande, los electrones que inciden se transforman en más electrones que vuelven y positrones que soluciones con energía negativa, o sea, antipartículas dentro de la barrera. Entonces uno puede pensar que en la interfase, o sea, en la interacción, o como consecuencia de la interacción, se crean pares de partículas, partícula y antipartícula. Las partículas se suman a las incidentes y se reflejan. Las antipartículas son las que se propagan dentro de la barrera. Entonces, pensando o tratando de demostrar esto de manera pictórica, si uno piensa que este es el cero de energía, ¿sí? Y mc² toma este valor y menos mc² toma este valor, o sea, este es la energía mínima de una partícula y esta es la energía mínima de una antipartícula. Entonces mi problema, si describo una partícula con una cierta energía, la energía que cuento desde mc² es lo que podría ser, es lo que puedo utilizar como energía cinética para una partícula libre, ¿sí? La energía cinética es, de toda la energía, le resto mc², lo que me queda es lo que puedo utilizar como energía cinética, ¿sí? Ahora, si yo prendo una barrera de potencial, B0, no suficientemente grande, ¿sí? Eso me ayuda para confinar a mi partícula, ¿sí? Entonces tendré confinada mi partícula y eventualmente habrá efecto túnel, ¿sí? Pero así como eso, al sumar B0 me sube el umbral de masas entonces. La energía disponible que tengo, recuerden que la energía disponible la cuento sobre la masa, ¿sí? Lo que me sobre de la masa es lo que voy a poder utilizar energía cinética. Si ahora yo subo ese umbral porque le subí el potencial a un cierto valor B0, subí el escalón a partir del cual yo puedo considerar energías cinéticas, pero tanto para la rama de las partículas, para la rama que tiene que ver con partículas en reposo, mc², como para la rama que llamé de antipartículas, que es la rama que corresponde a energías menos mc², corresponde a una antipartícula en reposo. Entonces, al prender el potencial, subo el valor a partir del cual yo puedo considerar partículas libres. Si el potencial es muy grande, suficientemente grande, donde muy grande es más grande que 2mc², entonces esta rama de energías negativas, ¿sí?, ahora sube por encima del valor de energía que yo tengo, y entonces de repente se vuelven disponibles esas ramas. O sea, la rama que antes no podía considerar porque estaba muy por debajo de la energía de mi sistema, si el potencial es muy grande, o sea, muy grande comparado con la masa de la partícula, o sea, si es del orden de mc², entonces la rama de las antipartículas se me vuelve accesible, algo que no podía acceder antes, porque la energía de interacción era pequeña, ahora
si el escalón es suficientemente grande, me sube la energía de la rama de las antipartículas, y las antipartículas aparecen como antipartículas libres, si quieren, dentro del escalón de potencial. A ver, creo que hay alguna pregunta. Entonces, acá es cuando nada me tengo que agregar. Ok, ¿no? La energía del potencial disminuye al crear partículas. No, el potencial es el mismo. El potencial es fijo, de alguna manera, ese potencial se ve inalterado por la interacción de las partículas. De la misma manera que en los problemas de teórica 2, el potencial es una cosa fija, externa, y que no se ve afectada por la interacción de la partícula en cuestión. O sea, el potencial es fijo, le importa 3 pepinos qué es lo que le viene. ¿Sí? Si lo piensan un instante, o sea, la intención mi intención en esta clase es lo siguiente, es mostrarle cómo utilizar espinores de Dirac para resolver un problema concreto. El problema en cuestión es el típico problema con el que uno empieza en mecánica clásica y en mecánica cuántica, es un escalón de potencial, y las cuentas son cuentas que ustedes ya hicieron en teórica 2 y ya hicieron en física 2 cuando vieron ondas. ¿Sí? Y utilizamos los mismos tipos de conceptos, que la ecuación de Dirac satisface una ecuación de continuidad, con lo cual hay una corriente de probabilidad que se conserva, y la resolución analítica del problema se puede dar en términos de coeficientes de reflexión y transmisión, y es más, la expresión de estos coeficientes es completamente análoga a las cosas que ustedes ya vieron. Ahora está en la interpretación de estos límites, ¿no? De si la interacción V, si el potencial es más grande que la energía, pero la energía incluyendo la masa relativista. O sea, si estoy en un régimen no relativista, es el régimen en que la interacción es más chica que la masa en reposo, básicamente. Pero si la energía es suficientemente grande, o sea, si me permite a mí la energía arrancar del vacío, o entregarle al vacío suficientemente energía para generar un par partícula-antipartícula, eso es factible, y es lo que uno ve, que en las soluciones, el número de partículas, la cantidad de materia no es conservado, porque el coeficiente de reflexión es más grande que 1, significa, vienen más partículas de las que yo envié, de algún lugar salieron más partículas. ¿Sí? Y esto lo pueden asociar con lo que vimos del mar de Dirac al principio, para tratar de hacerse una idea de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el objetivo de esta clase es mostrarles cuentas que son muy sencillas de resolver, y lo que sí me gustaría es que traten de interpretar en los carriles que yo les mencioné en esta última hora. ¿Sí? Y más que yo seguir ahondando en lo mismo, es importante que ustedes piensen y mediten qué significa la interpretación de este problema. ¿Sí? Y me gustaría dejarlo así, que traten de ustedes de interpretar qué es lo que me están diciendo estas soluciones, que es exactamente lo que conté y lo que está escrito en los slides, pero estaría bueno que lo asimilen ustedes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenía para contarles la clase de hoy. Es un ejemplo concreto de ver con dos objetivos. Uno, para perderle miedo a escribir espinores de Dirac y ver cómo utilizarlos en un problema concreto. Y otro, para ver qué física nueva me trae esto. Así como la cuántica no relativista, para un escalón de potencial, me dice que hay efecto túnel, o sea que una partícula puede atravesar una barrera de potencial, que clásicamente es antiintuitivo. Acá el nuevo ingrediente que ocurre en el mismo problema en escalón de potencial, es la idea nueva que ocurre, es que la materia no es una magnitud conservada. ¿Sí? Que la cantidad de materia puede aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones del problema. Y que la energía las energías involucradas en una interacción son más grandes que 2mc², entonces yo puedo generar un par partícula-antipartícula. ¿Sí?
y dependiendo de las condiciones del problema, entonces yo puedo generar materia y antimateria compatible con las condiciones del problema. Y eso también uno puede asociar con lo que vimos al principio de la clase de lo que es el mar de Dirac, que por ahí ayuda a entenderlo. Lo que vamos a ver la clase que viene tiene que ver con una cuestión un poquito formal de lo que se llama la covariancia de la ecuación de Dirac, que tiene que ver con qué características tiene que tener la ecuación de Dirac de modo de ser compatible con las transformaciones de Lorentz. Porque recordemos que lo que estamos viendo es cuántica relativista. Entonces, la física en el ámbito relativista es invariante ante transformaciones de Lorentz. De la misma manera que la mecánica clásica es invariante ante transformaciones de Galileo, la relatividad especial es invariante ante transformaciones de Lorentz, ante un boost o una rotación o una compresión temporal. Entonces, la clase que viene vamos a ver qué implica justamente que la ecuación de Dirac respete las características de la relatividad especial, o sea, que sea invariante entre transformaciones de Lorentz. Y eso va a imponer restricciones sobre sobre los espinores de Dirac, sobre las soluciones de la ecuación de Dirac. Y así vamos a demostrar que el espinor, que es un vector de 4 componentes, no es un cuadrivector. Entonces, en la clase que viene vamos a recordar que es un cuadrivector en relatividad especial y vamos a ver qué características tiene que tener las soluciones de la ecuación de Dirac para respetar la invariancia de Lorentz, y vamos a demostrar que no son cuadrivectores, que son otra cosa, y qué cosas tienen que respetar las soluciones de Dirac para respetar la invariancia de Lorentz. Entonces, por eso es que los temas que vamos a ver en la clase que viene voy a llamar covariancia de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces saltamos a un tema un poquitito distinto a lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, a ver si hay alguna pregunta acá. La energía sí se conserva, las partículas totales, sí, todas las energías se conservan, exactamente. Pero pensá que tenés soluciones con energía positiva y soluciones con energía negativa. ¿Sí? Pero la suma de todo eso es, la energía se conserva, no surge de la nada. Pero justamente vos podés tener soluciones con energía positiva y energía negativa porque si te aparecen antipartículas, que son soluciones con energía negativa, la suma de la energía de partícula-antipartícula se compensa de alguna manera y mantiene constante la energía inicial del problema. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Este proceso lo podés hacer al revés? Sí, lo puedes hacer al revés. Y sería el caso en el que un par partícula y antipartícula se aniquilan para darte una única partícula, ¿no? Y la energía la absorbería el escalón de potencial, digamos. Es como que vos tenés un sistema con dos partículas y una antipartícula, y una de esas partículas y esas antipartículas se aniquilan y liberan energía que es, en vez de interactuar con el potencial, o sea, de recibir energía, de que prendés un potencial, es que lo bajás el potencial. O sea, que de alguna manera la energía la liberás a otro sistema. No sé cómo plantearlo analíticamente el problema, pero conceptualmente al revés sería una especie de entropía, sería lo opuesto de lo que hablé del mar de Dirac. Es como, pensá que altas energías, el caso de altas energías, es si a este sistema yo le entrego energía más grande que 2mc², entonces yo podría promover una antipartícula a partícula, o un electrón que está ocupando los estados de energía negativa a un estado de energía positiva, y cree
entregándole energía, cree un par electrón-positrón. Ahora yo podría hacer al revés. Este electrón y este positrón, yo podría hacer que este electrón desaparezca de la rama de energías positivas y llene este nivel que está vacío, ¿sí? Entonces llenaría este nivel y esa pérdida de energía la libero en forma de un fotón. O sea que un electrón y un positrón se pueden aniquilar y dar origen a un fotón. En el primer caso, el fotón es prendí la barrera de potencial, o sea, le entregué energía al sistema, y el otro caso sería el electrón y el positrón se aniquilan, significa que pierdo energía, la libero a una interacción. Lo que pasa es que cuando uno piensa en un escalón de potencial, como preguntaron antes, el escalón es una cosa inmutable, lo que hace es entregarme energía al sistema. Eso es lo que hace el escalón. El caso al revés, no sé cómo sería un desescalón, que bajás la energía. Pero me parece que desde el punto de vista conceptual, pensando en el mar de Dirac, se puede entender como que vos podés entregarle energía a un sistema, promover un electrón a la rama positiva, que es lo mismo que crear un par partícula-antipartícula, y perfectamente podés hacer al revés. Podés desexcitar esta partícula que libere energía 2mc² a quien se la dio originalmente, y llegar a mi estado del vacío en el que no tenía ninguna partícula. ¿Sí? Para que eso ocurra, las energías involucradas de este fotón inicial o del fotón que entreguen esta aniquilación de partículas tiene que ser más grande que 2mc². Se tiene que poder vencer esta barrera de energías. Y eso es lo que llamamos un rango de energías altas. ¿Sí? Un escalón tampoco es inmutable. Sí, en los problemas, el problema que les acabo de contar, lo que genere el escalón de potencial que lo mantiene constante, nunca nos preguntamos qué le pasa o qué tiene que hacer para que el potencial permanezca así. Siempre nos interesa, provisto que alguien me dé un potencial que de alguna manera se la van a ingeniar para que permanezca constante, qué le pasa a mis partículas. ¿Sí? El interés es en describir ese sistema, no el sistema que me provee el potencial. ¿Sí? Pero estaba pensando en un sistema cerrado tipo universo. Sí, en la descripción que acabamos de ver estoy pensando en... Puedes preguntar todo lo que quieras, estaba pensando... Entonces la pregunta es que estaban pensando en un sistema cerrado, por ejemplo en un universo, entonces si yo tengo la descripción de mis partículas, también tendría que incorporar en la descripción qué es lo que mantiene el potencial. Eso corresponde a... Eso sería un problema más general, ¿no? Donde uno tendría que... Acá lo que quiero tratar de describir es qué le pasa a mi sistema de partículas. Independientemente de qué es lo que tiene que hacer lo que sea que esté generando este potencial que es constante. ¿Sí? La descripción de eso, en este caso particular, no nos interesa. Y nada, sería otro problema, ¿no? Ok. Bueno, hagamos un intervalo, le paso la posta a los chicos de la práctica, y si estas discusiones, si quieren, las podemos seguir por el, por el foro del campus virtual, o podemos volver a discutirlo en la clase que viene. Gustavo, Sí. antes de que se vaya digamos, el tema, la clase pasada hubo un alumno que me preguntó por qué era tan difícil medir el factor giromagnético, el factor G-2. Y mi respuesta fue, cualquier cosa que yo te busque va a ser una explicación peor que la que te puede llegar a dar Gustavo, que seguro te va a dar una buena explicación. Entonces, te paso la posta. ¿Por qué es difícil medir el factor G-2? La verdad que no sé, porque yo no
no participé ni conozco los detalles de esos experimentos, que no son muchos, ¿no? Han sido contados con los dedos de una mano los experimentos que han medido el factor giromagnético del muón, en este caso, a altas energías. Es más que nada un problema experimental, porque los muones son partículas cargadas y uno los tiene que hacer circular a altas velocidades, eso emite bastante radiación de sincrotrón, entonces desde el punto de vista experimental es difícil eh, eh, acelerar a velocidades altas muones y hacerlos interactuar con un campo magnético que tiene que ser lo suficientemente grande. Entonces la dificultad tiene que ver con los obstáculos tecnológicos más que nada. Y como es una medición que uno tiene que hacer precisa, porque G tiene que dar, quiero medir 2, pero si yo mido 2 más menos 1, ese experimento no me sirve para nada. Yo tengo que medir con mucha precisión. Entonces, medir con mucha precisión significa tener muy bien medido el campo magnético, que la cosa sea estable, que la energía con la que uno acelera los muones sea estable, que la eficiencia de los detectores sea muy alta, y que todas las incertezas sistemáticas uno las tenga muy bajo control. Muy bajo control significa al orden del 1 por 1.000.000, porque el grado de precisión creo que es del orden de 10 a la menos 6. Entonces, hacer una medición con ese grado de precisión, que es necesario para contrastar con la teoría, es muy difícil desde el aspecto tecnológico, de medir un campo magnético de 4 Tesla más menos 10 a la menos 5 Tesla. Es tecnológicamente difícil por eso, no por otro motivo. Es hacer una medición de precisión con cosas altas energías es desde el punto de vista tecnológico difícil. Perfecto, gracias. Ahí está Matías Kirchner, había sido el que había preguntado por eso. Muy bien. Bueno, son 6:20, así que hacemos una pausa hasta 6:30 y arrancamos. Genial. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.